Bernard, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en el instituto. Vale. Bueno, pues, yo estuve 2 años aquí haciendo el bachiller, desde pues de los 16 a los 18, supongo, claro. Y, hombre, tengo unos recuerdos muy positivos. O sea, realmente fue una etapa de mi vida en la que, bueno, era todo como... Es una etapa, en primer lugar, pues muy bonita porque es como que estaba a medio camino entre un mozo y un adulto. Y entonces, claro, se da la circunstancia, la mayoría de vosotros, que de alguna forma tenéis ya ciertos privilegios, tenemos en su momento ciertos privilegios ya de adultos, como tenemos la libertad de hacer lo que quieras dentro de unos límites, pero al mismo tiempo todavía no tienes una gran responsabilidad, no tiene grandes responsabilidades que va adquiriendo más adelante, entonces ya eso ya va hacia abajo en ese sentido. Entonces tienes como, yo recuerdo tener mucho tiempo libre también en comparación con lo que vino después y de disfrutar mucho con los amigos, también de aprender mucho y de, no sé, es que era como un paraíso, en cierto modo, lo recuerdo un poco así. Y bueno, pues tengo recuerdos, vamos, por supuesto con muchos amigos. Una cosa que pasa aquí, claro, a nivel... yo tenía amigos de las monjas, también tenía amigos de la banda de música, de la agrupación musical, y aquí de alguna forma coincidimos la mayoría de nosotros y tuvimos un grupo también muy bueno y gente con la que, por supuesto, sigo manteniendo, no todos, pero con muchos sigo manteniendo el contacto. De hecho, vengo ahora mismo de ver a uno de ellos y en ese sentido, pues estuvo, vamos, me lo pasé muy bien. Luego, desde el punto de vista de los profesores, pues tengo muy buenos recuerdos también. Tuve la suerte de tener, en general, muy buenos profesores. Como siempre, como en todos lados, hay profesores buenos, profesores no tan buenos, con más o con menos vocación, pero en general el nivel yo creo que fue muy bueno. Y lo digo, habiendo estado en otros sitios que también tienen, en Oxford, por ejemplo, también tienen profesores que no son tan buenos. Y sin embargo, pues eso. Y recuerdo, sobre todo, el hecho de que al llegar aquí, del colegio, es como que los profesores te tratan de otra forma distinta. Ya como que ya estás de camino a ser ya una persona como hecha y derecha y te tratan es como tal. No, ya el tema no es tanto que se te espere de ti lo mínimo, simplemente portarte más o menos bien y hacer los deberes, sino que ahora, me acuerdo, digamos, el trato era otro, era en plan... No, confiamos en ti en que hagas lo mejor que puedas. No era que no te lo dijesen así, pero era el trato, lo veía en su forma de comunicarse. Y, por ejemplo, tengo muchos ejemplos, pero por ejemplo, Miguel Cañizares, que fue profesor de física, a mí la que me gustaba mucho esa asignatura, y un día nos dijo, pues esta semana son las Olimpiadas de Física de la región, ¿por qué no vais y os presentáis? Y entonces fuimos y pues confió en nosotros de alguna forma y bueno, conseguí clasificarme para las Olimpiadas Nacionales que fueron en Vigo y eso pues, fue una experiencia pues, súper chula. Luego en las Olimpiadas Nacionales, bueno, regular nada más, pero lo importante, no es, lo importante es eso, el ir adquiriendo buenas experiencias y también de alguna forma este tipo de trato con gente de este tipo, con profesores que te tratan, digamos, que confían en ti de alguna forma, pues te ayuda a crearte una cierta moral, de alguna forma, una cierta confianza, que eso pues, es útil también más a largo plazo. Sé que sigo, pero... No, hubo un cambio, tú que venías de las monjas, ¿no? Que sí. Venías de un colegio que es Mazarraico, que no sí. sabe ser un colegio. Sí. Hubo un cambio significativo entre la forma de funcionar y la forma de gestionarse allí en el colegio y en el instituto. Tú lo notaste porque aquí hay algunos que el año que viene van a estar en bachillerato. Sí. Y no sé si les puedes hablar un poco de cómo fue tu experiencia, si el cambio de pasar de la ESO al bachillerato es una cosa muy contundente o lo fue para ti pasar de la monja al instituto. Contundente. Bueno,
no fue ningún trauma, no fue ninguna experiencia traumática. Todo lo contrario, fue muy, yo recuerdo como muy enriquecedor todo, porque una cosa, en mi caso, viniendo de otro colegio, bueno, y aunque estando aquí, vienen gente de otros colegios, entonces claro, conoces de repente a más gente. Algunos de ellos te quedan bien y otros no, claro, como siempre. Pero sí que de alguna forma te ayuda, bueno, a establecer, pues, en algunos casos, ciertas amistades que pueden durar de por vida, que es de nueva gente. Con respecto al tema de organización, pues no sabría decirte. Supongo, hombre, en el colegio, claro, en el colegio es todo más, como más... Una cosa, por ejemplo, una distinción muy clara del colegio. En el colegio estábamos todos en la clase y los profesores iban y venían. Bueno, normalmente era el mismo profesor, el mismo maestro o profesor, pero si venía la clase cambiaba, pues se iba el profesor y venía otro. Aquí no, aquí eras tú el que te movía de clase a clase y estaba chulo. Bueno, pues ibas viendo a otro por ahí, yo no. Esa fue la principal diferencia a nivel que yo vi, o sea, la más tangible. Pero bueno, era como que tenía también más libertad, también, no sé. También era un momento en el que en el bachiller, bueno, no sé cómo es ahora el sistema, pero antes yo creo que era el primer momento en el que ya empezabas a decidir un poco hacia dónde te ibas a ir encaminado en el futuro. Entonces aquí ya tienes que decir, bueno, yo cojo el bachiller de ciencias o el de, bueno, que sea. En mi caso yo elegí el de ciencias y las optativas que yo considero oportunas en ese momento. Y claro, eso ya es una mayor libertad con la que había antes en secundaria, que estaba todo un poco más marcaico, todo el camino. Este es un momento de crecimiento en autonomía, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. Autonomía. Y yo creo que el instituto en ese sentido, pues sí que marca a la gente en la construcción de la personalidad responsable y autónoma, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que es fundamental. ¿Y cómo se te ocurrió estudiar informática a ti? Bueno, sí, yo tenía bastante claro cuando estuve haciendo el bachiller que quería estudiar o bien informática o bien matemáticas. Entre esas dos lo tenía bastante claro. Bueno, también tenía un poco la duda también de física, pero principalmente la informática y matemáticas. Y la informática me gustaba mucho porque, enseguida vi que los ordenadores pues te dan un montón de posibilidades. Y sobre todo si empezabas a tomarte cierto interés, a saber cómo se programa, a pensar algún lenguaje. Y cuando estuve en el instituto, pues además de, ya digo, mirando hacia atrás, creo que una de las cosas buenas que hay es que tienes bastante tiempo libre, tanto para estar con los amigos como también para hacer otro tipo de cosas. Y una cosa que hice fue aprender a programar y vi que me gustaba, porque de la nada pues, puedes crear cosas estando pues eso, en tu casa, tranquilamente, puedes crear cosas que luego pueden ser interesantes. Y un proyecto que hice estando en el instituto fue un simulador de brisca, que no sé si... Bueno, ¿la brisca sabéis lo que es? ¿Jugáis aquí a la brisca o no? No, yo creo que... Yo que cuando yo hice bachiller no había móviles. Había móviles, pero eran móviles terminales tontas, ¿no? Nokia y eso. No había el iPhone. Los iPhone aparecieron como 5 años más tarde. Entonces yo me imagino que actualmente pues no se hace esto, pero en aquella época era bastante común en los recreos, pues eso, aparte de hablar y tal, pues echar una partidilla a la brisca. Y entonces, pues se me ocurrió, pues voy a hacer un juego de la brisca en el ordenador. Y bueno, eso pues me picó bastante el gusanillo. El juego, a fin de cuentas, era una excusa. Lo importante era, era tener un proyecto muy, muy claro en mente como para ir aprendiendo para llevar eso a cabo. Y bueno, pues escaneé todas las cartas, en fin, bueno. Y a raíz de aquello, pues vi que aquello me gustaba y lo vi ya bastante claro. Vi que eso que me gustaba mucho. No hice simplemente porque me gustaba mucho, no vi tampoco más allá de que si esto iba a ser útil. Entendía que sí, pero tampoco, era más que realmente me gustaba. Sí. Yo en una ocasión estaba en un examen de selectividad. No sé si alguna vez te he contado esto, pero estábamos vigilando una clase
chavales que se estaban examinando de selectividad. Y entonces estábamos dos profesores vigilando. Un profesor de la Facultad de Informática y yo. Y me dice, ¿y tú de dónde eres? Digo, yo soy de Totana. Y dice, como Bernardino. Dice, yo ya se lo he dicho. Digo, aquí en Murcia no haces nada. Búscate la vida y vete fuera porque seguro que tienes mucho futuro. Bernardino se sale. O sea, Bernardino no es de 10, es de 11 y de 12 en calificaciones. Me decía que el profesor, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero el caso es que, no sé si le hiciste caso o no, pero te fuiste al extranjero. ¿Cómo te fuiste al extranjero? Sí, bueno, pues cuando, bueno, la carrera de informática en aquella época eran 5 años y cuando empecé el último, quinto, pues ya tienes que ir viendo qué vas a hacer, porque es verdad, hasta en ese momento todo te viene, a ver, una vez que acabas el bachiller, bueno, tienes que tomar la decisión de si haces un título universitario o no, pero yo lo tenía bastante claro y hasta ese momento era como, estaba todo bastante bien marcadico, era, bueno, sí, sota, caballo y rey, pero en ese momento ya es como, ¿y aquí qué? ¿Ahora qué? Ese momento llega y la verdad que tampoco lo tenía muy claro, pero una cosa que sí que tenía bastante clara era que si en algún momento iba a salir al extranjero, tenía que ser en ese momento. Porque si ya me esperaba... A ver, tengo compañeros que han hecho un máster luego aquí y luego después se han ido. Pero a mí lo veía muy difícil para mí. Yo veía que ese era el momento más idóneo para decir, vámonos, a ver lo que pasa. Entonces, bueno, durante quinto de carrera, bueno, es un año en el que tienes que hacer un proyecto de fin de carrera, pero aparte de eso, pues me dediqué principalmente a dos cosas. Una fue a mejorar el inglés, que lo tenía regular, y vamos, me metí a clases particulares, porque, bueno, entre otras cosas, para entrar a la universidad allí te piden un mínimo de inglés. Entonces, claro, pues estuve a tope con el inglés, sobre todo a nivel oral, y de hecho las pruebas que hice la aprobé justico, raspado. Y eso fue una cosa, y luego la otra cosa, buscar pues, ayudas para dar el salto, para pagarme el máster allí, para pagar, bueno, pues el poder estar viviendo allí de una forma más o menos, bueno, bien. Eso lo hice también junto con mi novia en aquel momento, que era mi mujer, y nos fuimos los dos a Londres. Elegimos los dos Londres, en primer lugar porque en aquella época, estoy hablando en 2009, yo quería estudiar Machine Learning, que es, bueno, inteligencia artificial, y en aquel momento el único máster que había en Europa, bueno, no sé si había dos, pero vamos, básicamente era prácticamente el único, era allí. Y luego también Londres pues tiene otra serie de ventajas. Mi novia quiso estudiar otro máster, entonces claro, en Londres hay un montón de universidades, hay muchas posibilidades. Entonces, bueno, pues dijimos de irnos allí y, bueno, superé las pruebas, yo conseguí una beca en aquel momento era de Caja Madrid y mi novia también consiguió otro tipo de ayuda, y, vamos, que nos lo agenciamos de manera que pudimos dar el salto y ya está. ¿Y qué te dijo el Diego? ¿Qué te dijo tu padre? ¿Te animó, te apoyó, te puso pegas? ¿O te dijo, quédate aquí hay mucho trabajo, quédate aquí a lo seguro? ¿Cómo fue aquello? Que vaya, no, al contrario. Sí, no, siempre me ha apoyado, ahí también está María José. Sí, siempre que he tomado decisiones así en plan, vamos, de tipo profesional, siempre han confiado en mi criterio. Y bueno, tanto también a la hora de empezar la universidad también. ¿Qué carrera? Pues bueno, pues esta. Nunca me han dicho... y con respecto a donde sí que es verdad que aquí, bueno, en España en general, tenemos una cultura muy de la familia. La familia es algo que tira mucho más que en otros sitios. Pero al mismo tiempo, pues, sí, nunca, vamos, que siempre han dicho, de hecho más bien al contrario, cuando acabamos, a Londres nos fuimos para estar un año, para hacer el máster. Y cuando acabamos el máster se da otra vez la situación del año anterior, ¿qué hacemos ahora? Y el mensaje que me llegaba por parte de mi casa era, no, quedaros allí. Sí.
Y eso hicimos. Oye, y después de la tesis y del máster primero, de la tesis después, has estado trabajando en Microsoft. Sí, bueno, ¿Cómo fue la experiencia? Eso fue en Estados Unidos. sí. Sí. ¿Y qué tal? Cuéntanos. Estuvo ¿Qué muy bien. hiciste allí? Sí, bueno, por aclarar un poco, fue una estancia durante el doctorado. Cuando alguien hace un doctorado, sobre todo en doctorados tecnológicos, muchas veces tiene la oportunidad de intentar hacer una estancia, normalmente suelen ser 3 meses, en compañías que hagan algo que pueda estar un poco relacionado con tu tema. Entonces, bueno, pues hoy intenté que me cogiesen y que cuando hice la aplicación, cuando me metí en el formulario para meter todos mis datos, mi intención era hacer una internship en Microsoft en Cambridge, en el Reino Unido. Pero en un momento dado del formulario te pone la opción de si quieres puedes hacer esta aplicación para todas las oficinas de Microsoft. Entonces, pues la idea ahí, bueno, pues, el tema es maximizar las probabilidades, las posibilidades. Y eso hice. Entonces, un grupo de ahí de Redmond me mostró interés en mi currículum y bueno, hice las entrevistas y me cogieron. Y bueno, estuvo muy chulo. El proyecto que hice consistía en tener como unas gafas aquí, con 2 cámaras que te apuntaban hacia la cara, y el proyecto era reconstruir en tiempo real, en 3D, la expresión facial de toda la cara. Y bueno, fue un proyecto muy bonito, porque era muy visual. Si funcionaba, veías que funcionaba, y si no funcionaba, pues veías que eso no tiraba. Y eso es trabajar durante esos 3 meses a tope, hasta que eso salió para adelante, salió muy bien. Y al mismo tiempo, yo la primera experiencia que tenía con una compañía de este tipo, y te tratan muy bien. La verdad, te organizan los fines de semana, siempre organizaban eventos, siempre temas, fiestas de todo tipo. Estuvo muy chulo, la que era otra historia. Entonces, claro, me gustó mucho, sí, en general. Y luego también eso, a la larga también, fue importante a la hora de luego pues, entrar, por ejemplo, en la Universidad de Oxford. Eso contó mucho. Entonces, sí, fue una experiencia en general muy buena. ¿Estuviste? Sí, cuando acabé el doctorado, pues, de nuevo, otra vez a ver lo que hacemos. O sea, que otra vez hay que ver un poco para dónde tirar. Y por una parte, un asunto que hubiese estado bien es seguir entrar en una compañía como por ejemplo Microsoft, y por otra parte pues estaba seguir un poco en la academia y bueno, pues hacer un postdoctorado, ¿no? Que es como pues suele ser entre 1 o 2 años o incluso más, pues eso, en un proyecto, una serie de proyectos, en algunos casos pues llevando hacia adelante pues otros estudiantes de doctorado. Intenté ambas cosas. Lo que pasó es que intenté que me cogiese en Microsoft, pero esa parte no salió. Después de estar entrevistándome en las oficinas de Microsoft en Cambridge un día entero, luego ya me dijeron a la semana me dijeron que no. Digo, porque también está bien hablar de todo, que tanto son que hay mucho fracasado también muchas veces, que no, entonces, bueno, pues por ahí eso no salió en ese momento, pero sí que obtuve un par de posiciones en universidades, y dentro de esas pues elegí la de Oxford. Y ahí estuve pues, durante 2 años, y también tengo un recuerdo muy bueno, muy bonito de aquella época. No sé si quieres que te cuente o no sé. Es que yo creo que es importante que penséis que todo esto no ha sido un camino de rosas, ¿me entendéis? Exacto. Ha habido que trabajar mucho, y ha habido momentos en los que has llamado a algunas puertas y te han dicho que no. Entonces, estamos muy acostumbrados, escúchame, a tener un problema y entonces tirar la toalla. Y decir, yo para esto no sirvo, esto no me va a mí. Tanto trabajo, ¿y ahora qué? Entonces, quiero decir que hay que aprender a gestionar también los fracasos.
no solamente los triunfos y los éxitos, sino que muchas veces pues no conseguimos lo que queremos y no por eso nos tenemos que venir abajo, sino todo lo contrario. Nos tenemos que espabilar y decir, ¿cómo que no? A esto le echo yo todo lo que haya que echarle para sacar. También para hacer cosas malas, entonces... Bueno, pues habrá que aplicar, a hacer un planteamiento ético del uso de la herramienta, pero la herramienta en sí no es mala, ¿verdad? La herramienta nos facilita la vida. Sí, eso pienso yo, pero claro, te la facilitan a ti y si se la facilitan a lo mejor a una persona que no tiene buenas intenciones. Por eso digo que sí, que como herramienta, claro, evidentemente es algo muy poderoso, te permite pensar o intentar realizar proyectos que a lo mejor hace 4 años, pues 4 años solo, estarían fuera de lugar, serían ciencia ficción y pues te aumentan el rango de posibilidades que puedes explorar, pues es mucho mayor. Y eso también es algo, yo por la parte en la que he estado trabajando, es la aplicación de inteligencia artificial a temas científicos. Ya digo, por ejemplo, el tema de las proteínas o el tema de algoritmos. Ahí obviamente eso es una maravilla. O sea, es un conjunto nuevo, muy poderoso de herramientas que hasta hace poco no existían y que te permiten abordar
problemas que han estado ahí durante 50 años o más, problemas muy importantes de la ciencia, te permiten abordarlos desde un punto de vista nuevo que en muchos casos es ventajoso y que te permite pues eso, abordar esos problemas desde ese punto de vista y resolverlos o avanzar muchísimo con respecto a esos problemas, que es lo que hemos estado haciendo. Y claro, en ese sentido es una maravilla. Vamos. Háblanos un poco del Nobel, de tu jefe o de tu compañero o eso. Sí. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso? Bueno, pues todo esto viene del proyecto AlphaFold 2, que es el proyecto consiste en utilizar Machine Learning o utilizar redes neuronales para resolver el problema de lo que es el problema de la estructura de las proteínas, que básicamente, bueno, no sé el conocimiento de proteínas que tendré, pero... Pues, bueno, por cierto, un pequeño paréntesis, pues volviendo un momento al instituto, uno de los temas del instituto, bueno, en general de la formación que recibes en tu carrera es que a veces te metes a clases y dices, bueno, ¿para qué estoy haciendo yo? ¿Para qué estoy estudiando yo esto si esto no me va a servir para nada? Y bueno, en el caso, por ejemplo, aquí hice, por ejemplo, biología. Cuando hice biología, bueno, y química, ambas. Y en aquella época, pues la hacía pues bien, pues porque había que hacerla, pero no pensaba que me iba a ser útil. Pero luego a los 15 años, después de no... Pues sí, me sirvió. Cuando empecé en este proyecto, y bueno, tuve que desempolvar un poco los conocimientos lo que recordaba y a partir de ahí pues seguir, por supuesto, aprendiendo. Y bueno, pues eso, que nunca sabes cuándo te va a servir algo. Bueno, entonces volviendo a este tema, sí, pues empecé en este proyecto de AlphaFold 2, que ya digo, bueno, el objetivo es, bueno, las proteínas son moléculas que todos tenemos de todo tipo y que lo que hacen es básicamente nanomáquinas que hacen todo tipo de funciones en el cuerpo, bueno, de todos los organismos de la Tierra. Y bueno, desde estructurales como por ejemplo las proteínas que forman parte del pelo, como cosas más importantes quizá como por ejemplo los anticuerpos, que forman la base del sistema inmunológico. Bueno, hay muchos tipos, las enzimas, en fin, bueno. Y son muy importantes para muchísimos tipos de cosas, por ejemplo para temas médicos, para temas para descomponer, por ejemplo, materiales, digamos, contaminantes. También se utiliza pues, un cierto tipo de proteínas. Tiene muchísimos tipos de aplicaciones. Y un problema fundamental del tema de las proteínas, que ha estado ahí desde hace 50 años, le dieron el Nobel hace 50 años al que propuso ese problema, fue precisamente el de obtener la estructura de una proteína. Una proteína se caracteriza, es una secuencia de aminoácidos, y un aminoácido pues es un pequeño conjunto de átomos que contienen carbono, ¿vale? Entonces, bueno, una secuencia de aminoácidos, entonces tú tienes la entrada de tu sistema, es la secuencia esta, y la salida es la estructura. La estructura que la proteína, de forma natural, cuando se genera, pues de forma natural se pliega, y esta estructura determina en gran medida la función que va a hacer en el cuerpo, la función que va a hacer en el organismo. Entonces, el conocer esa estructura es extremadamente útil porque para los investigadores les permite, por ejemplo, ver en qué parte de la estructura puedes poner otro tipo de, bueno, otra molécula para hacer según qué efecto, bueno, pues muchos tipos de aplicaciones de este tipo. Entonces, bueno, estuvimos trabajando en este proyecto, se llama AlphaFold 2 porque antes hubo un AlphaFold 1, que fue, bueno, un equipo inicial dentro de la compañía trabajó en este modelo. Y un aspecto interesante de la comunidad científica que está, digamos, alrededor de las proteínas es que tiene como una especie de concurso cada 2 años en los que invitan a a quien quiera a enviar peticiones a una serie de proteínas que ellos ponen. Entonces, los que hicieron AlphaFold 1 participaron en este concurso y quedaron los primeros. Nadie se lo esperaba porque este tipo de concursos, bueno, no se llama concurso, pero bueno, es como un evento. Este tipo de eventos
participan en laboratorios de bioquímica de distintas universidades y laboratorios del mundo, pero una compañía de inteligencia artificial era como que no se esperaba que entrase. Entraron y quedaron los primeros, pues, con bastante diferencia con respecto al resto. Entonces, pues, se decidió seguir dentro de la compañía, se decidió, pues, vamos, aportarlo todo a eso, aportarlo todo no, pero redoblar los esfuerzos. Y bueno, y ahí es donde entré yo. Y pues eso, fueron otros 2 años, porque este evento se produce cada 2 años, y en esos 2 años, pues eso, trabajando a tope para mejorar, para crear un modelo que fuese cuanto más preciso mejor. Y una de las cosas que hicimos fue desechar el modelo anterior. Eso, iba a decir mejorar el modelo, pero realmente lo que hicimos es generar un modelo desde cero. Porque una cosa que pasa en nuestro campo de la inteligencia artificial es que las mejoras que puedan haber habido en 1 o 2 años lo cambian todo. Entonces, el primer modelo, AlphaFold 1, estaba basado en una serie de técnicas y en esos 2 años que pasaron de AlphaFold 1 a AlphaFold 2 habían pasado tantas cosas que lo que hicimos es empezamos desde cero y cogemos todas las cosas nuevas. Y eso pues, funcionó muy bien. No fue algo inmediato, digamos, fueron 2 años de ir mejorando poco a poco, pero al final, al final de AlphaFold 2, en el siguiente evento, no solamente ganamos con muchísima diferencia con respecto al resto, sino que además el nivel de precisión de las predicciones es indistinguible de las estructuras reales, según dijeron en el evento los que organizan este evento. Y bueno, más allá, además de todo eso, dentro de lo que es la compañía hicimos público todo el modelo y todas las estructuras, de manera que todos los laboratorios del mundo, a día de hoy, y desde hace 2 años, desde que publicamos, desde hace 2-3 años, utilizan esta herramienta a diario. Y hemos visto, hemos recibido un montón hemos visto un montón de casos de cómo hay esta herramienta AlphaFold 2, por lo que nos dicen, trabajos que llevarían 1 año o más de gente súper capacitada, súper preparada para hacer este tipo de cosas, pues ahora lleva pues un fin de semana. Entonces, claro, eso hace que todo avance más rápido en el campo de la biología. Y entonces, pues claro, viendo el impacto que tenía, sí que veíamos que era factible que en algún momento pues, nos dieran el Nobel, nos le dieran el Nobel a los líderes del equipo. Sí que a mí me sorprendió que fuese tan pronto. Eso sí que me pilló un poco cuando vi la noticia. Pero sí, claro, fue una gran alegría, claro. Ahora, pero ¿y tú fuiste a la entrega del premio Nobel? Fui a Estocolmo. ¿Cuándo ha sido eso? Cuéntanos. Sí, llegué antes de ayer por la noche a Alicante. Pero sí, la semana de los Nobel es, pues esta semana básicamente. El día principal de los Nobel es el 10 de diciembre, el día de Santa Eulalia. Y básicamente durante los días anteriores hay una serie de eventos pues, relacionados. Por ejemplo, uno de ellos es que cada uno de los galardonados da una charla, una presentación, pues un poco, hablando un poco sobre cómo ha llegado hasta el proyecto que le hizo ganar el Nobel y las implicaciones que tiene, etcétera. Que fueron charlas muy bien, o sea, estuvieron realmente muy bien. Fueron muy entretenidas. Y luego, pues hay comidas y luego el evento principal en el que se ve en la tele, en el que te dan la medalla esta de oro con el Nobel, ahí no fui, porque eso es un conjunto muy reducido de personas, pero sí que, por ejemplo, fuimos a la fiesta de después y, pues, no sé, aquí está muy chulo aquello. O sea, la fiesta la organizan estudiantes y es un sitio un montón de habitaciones súper grandes y es una fiesta de estudiantes, pero que de cuando en cuando pues, te cruzas con un Nobel. Entonces, está muy chulo. Sí, hay
no sé, una experiencia que está, vamos, que me alegro de haberla vivido. Emocionante, ¿no? Sí. Al tope, madre mía. Escucha, nos vamos a ir terminando ya. En cualquier caso, tiene 2 críos, ¿no? Sí. Tiene 2 críos. ¿Los vas a hacer ingleses o se van a venir para acá? No, ¿Qué perspectivas tienes? ¿Qué piensas hacer, Bernard? Sí, la perspectiva de venirnos, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, porque aquí se vive muy bien también. Y también, bueno, da gusto que tus críos pues, se queden también más cerca de la familia. Entonces, bueno, y en un entorno más parecido a donde crecimos nosotros. Entonces, sí, esa es la idea. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, Adrián, que es el mayor, que ya tiene 5 años, los cumplió ayer, pues ya tiene un nivel de inglés bastante bueno. Entonces, bueno, pues eso que también que se trae. Entonces, bueno, pues a ver cómo lo hacemos. O sea, que tenemos ya cierta idea de cómo hacerlo, pero sí, ese es el plan. Pues es una alegría, ¿no? Que se venga, ¿verdad que sí, Mariajo? Claro que sí. Oye, antes de que toque la música, porque ahora no hay timbre, ahora hay música para cambiar, dale un consejo a toda esta gente. ¿Qué tienen que hacer para no ser mediocres? Bueno, a mí que no me gusta dar consejos. Pero bueno, a ver, un aspecto muy importante de mantenerse siempre curioso, el de tener una mente abierta, el de no parar de jugar de alguna forma, ¿no? El seguir experimentando, el seguir, bueno, el seguir haciendo cosas simplemente porque sí, por el placer de ver lo que pasa, si, no sé, idear un proyecto de lo que sea y llevarlo a cabo, sea de lo que sea, de lo que guste. Y bueno, eso, y al mismo tiempo, ya digo, tener una mente abierta, yo creo que eso es muy importante, porque hoy día, más que no sé, hace 20 años las cosas avanzaban más lentamente, pero hoy todo cambia de un momento a otro y se salen nuevas cosas. Entonces lo que hoy parece imposible, quizá mañana no lo sea. Entonces está bien tener una mente abierta y en cada momento, cada cierto tiempo, pues pararse un momento y decir, a ver, ¿qué es de las cosas que puedo hacer? ¿Qué es lo que más merece la pena en este momento? Y quizás en algunos casos sea lo que estoy diciendo ahora, pero quizás en otras ocasiones, pues quizás lo mejor sea dejar lo que estamos haciendo y hacer otra cosa que merezca más la pena. Entonces, bueno, un poco eso, pues tener la mente abierta y de alguna forma intentar ser creativo también, ¿no? Yo creo que eso se aprecia mucho, se habla muy bien de la inteligencia y tal, pero yo creo que hoy día lo que importa más es la parte creativa de uno. La del mezclar cosas que en principio no casan, pero según de qué formas quizás sí, y no sé, ir combinando cositas. Y eso puede dar, pues, puede dar lugar a proyectos muy interesantes. O simplemente hacer, pues, simplemente, pues, esas cosas que son enriquecedoras. Y ya está, no sé. Muy bien. Oye, creatividad. Ser gente creativa, ser personas inquietas, no conformarse, investigar y estar buscando nuevos caminos siempre, ¿vale? Repito que tengo que daros la enhorabuena por haber podido conocer hoy a Bernard. Tengo que darle las gracias por haber estado aquí con nosotros y le vamos a dar un pequeño regalo y recuerdo. No, muchas gracias. ¿Lo abro?